Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos en este su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 16 de noviembre del año 2022. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente, ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame, y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame sus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí, dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con esta línea, hablando de todo lo que sucede en este mundo y en nuestro país. Hablábamos la semana pasada sobre la adicción y en la misma línea, hoy quiero tratar algo que he venido leyendo y he tenido que conversar con personas que me han llamado para que tienen algún tipo de problema, ya sea con adicciones o también con cierto tipo de depresión. Y he estado tratando de investigar, leer, escuchar este tema de la depresión. Resulta que cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos con todo el poder en nuestras manos. El principal es que teníamos nuestra mente en blanco y todo por aprender. En el camino fuimos aprendiendo a hablar, aprendiendo a comunicarnos, aprendiendo a caminar, aprendiendo a andar en bicicleta y todas las facetas hasta llegar al día de hoy, a la edad que cada uno tenga. Si todo fue tan impactante positivamente en el momento del nacimiento, ¿por qué llega un momento como en los que estamos viviendo ahora en que todo es negativo? ¿A dónde radica esta situación tan negativa que no podemos ver realmente qué es lo que sucede? A veces nos llenamos de tristezas, como la gente dice, somos sufridores. Nos encanta sufrir. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo la parte negativa de todo. La idea que quiero compartir con ustedes en este programa es mirar las cosas desde el punto de vista positivo. Las cifras de suicidios cada vez aumentan más, no solo en el país, sino en el mundo entero. Hay una tendencia, dicen los expertos, del 40% más suicidios que el año pasado. Uno podría entender que en el tiempo de pandemia, esos encierros que tuvimos largos en diferentes países, fue un tiempo que nos alteró la vida, sí, definitivamente. Pero yo siempre he sostenido que también tuvo cosas positivas. El pánico por enfermarnos, porque no había vacunas, porque veíamos muertos por todos lados, porque nos enterábamos que fulano de tal estaba grave, que esto fue alterando nuestro diario vivir y se convirtió en el pan de cada día. Pero despertó en nosotros la ansiedad de conocer cómo estaban las personas. Es decir, queríamos tener cuadros patéticos en nuestra vida y no nos queríamos perder de ninguna cosa que fuera mala. Eso se nos ha quedado. Luego viene todo este proceso que estamos viviendo de violencia y maltrato, mentiras, o sea, todo lo que no vale la pena mencionar uno a uno, pero lo que estamos viviendo.
Y yo me pongo a reflexionar. El milagro de haber amanecido hoy día, el milagro de poder estar hoy con ustedes en este programa, no vale la pena estar alegre por eso. El ver a nuestros hijos, nietos, nuestros padres, no vale la pena estar alegre por eso. Nos concentramos en lo negativo y eso nos frena la capacidad de crecer. No me refiero a estatura, sino de crecer internamente, buscando lo positivo de la vida. Ya basta de solamente ver el lado negativo, el lado oscuro. Hay muchas fábulas y cuentos respecto al lado oculto de la luna, el que nosotros no vemos. Pues en alguna época se decía que se perdía todo allá atrás, como en tiempo anterior que decían que la Tierra era plana y no redonda. Bueno, el tiempo se encarga de ir demostrando todas las cosas. Cuando las naves espaciales, el proyecto Géminis de la NASA, daba círculos la vuelta a la Luna, se sabía que había un momento de que se perdía la comunicación, pero luego se volvía Claro, era un tiempo de espera, como podríamos decir el tiempo de espera de 9 meses de una madre para ver a su hijo. O sea, ¿qué implica la espera? La espera implica, dependiendo de cómo lo quiero ver, si lo quiero ver negativamente, de impaciencia, de amargura, de tristeza, pero si lo quiero ver del lado positivo, es de esperanza, es de que todo lo que se fue va a regresar, aunque no sea físicamente. La comunicación hoy es tan ágil que no deberíamos nosotros vivir tan depresivos si sabemos aprovechar la información. El problema es que hay información que nos deprime más. Y a veces esa es la que nos está haciendo daño. Esto no se soluciona simplemente con decir voy a hacer algo distinto. Esto se soluciona haciendo eso distinto que tienes en mente. A veces cuando uno se encuentra con un amigo de mucho tiempo atrás que uno no se ha visto, dice, oye, pero estás bien, se te ve bien. Ya, ¿cómo asumo ese se te ve bien? ¿Qué pasa si yo soy un tipo nervioso, estresado? Cuando me diga eso, siempre le voy a decir, sí, pero mira que entonces ya no se me ve bien. Es mejor ser positivo y lograr los objetivos que uno quiere para su vida. Hay una realidad, los problemas van a persistir. Lo que pasa es que el impacto del problema en mí va a ser menor, porque voy a poner un escudo delante mío, porque decidí no sufrir. Dicen que toda la ansiedad, dicen los psicólogos, que toda la ansiedad, la desesperación, genera una serie de hormonas, situaciones químicas dentro del cuerpo y el cerebro de uno, que producen enfermedades. ¿Y para qué quiero estar enfermo si deseo estar vivo y sano para aprovechar todos los movimientos de la vida, los árboles, el aire, el sol, la luna, los sentimientos, los seres queridos? Que puedo tener problemas. Sí, pero veamos lo positivo del problema. Alguien me decía, todo problema tiene una solución.
Y estos son como los problemas de Pitágoras o el álgebra de Baldor, que todo lo que eran problemas matemáticos tenían el resultado. Es más, uno podía ir a las páginas finales y en las páginas finales estaban los resultados. Pero ¿qué es lo que teníamos que hacer si queríamos aprender? No abrir las páginas de resultados, sino ir directamente a tratar de hacerlo. ¿Ya? Ese tratar de hacerlo no es fácil. No es fácil. Y nosotros nos estamos acostumbrando a llevar una vida demasiado fácil. Esa vida demasiado fácil es porque asimilamos todo lo que se nos dice. Y estamos perdiendo la capacidad de la reacción, del discernimiento, del pensar si es o no es así. A veces nosotros decimos, cuando ya nuestros padres, mi padre, en el caso mío, falleció, yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo haría mi padre esto? Porque fue un referente para mí. ¿Cómo lo haría? Pero después empecé a darme cuenta, uno, él pertenecía a otra generación, él no vivió la tecnología como me ha tocado vivirla a mí, los problemas de él eran distintos a los problemas míos, salvo en un aspecto, ese concepto moral, ese concepto ético, es que a uno lo marca, pero el resto ha cambiado tanto que yo podría pensar cómo lo haría mi padre, pero tendría que contestarme cómo lo tengo que hacer yo frente a lo que realmente estoy viviendo. Y no es simplemente apagar la luz y huir o esconderme dentro de mí y decir, no lo puedo solucionar. Todo tiene solución, en la medida que yo encuentre la solución. Y si me equivoco, no importa, vuelvo a empezar. Pero es importante estar bien con uno mismo. Eso nos da fortaleza. Tenemos que aprender también que cada persona tiene su propia estructura, su propia forma de ser, su propia personalidad, su temperamento, su genio, su carácter. Y que llega un momento cuando nosotros caminábamos con nuestros hijos por un parque, por ejemplo, los íbamos sosteniendo la mano porque teníamos miedo que se nos pierdan. Pero cuando ellos van creciendo, cada vez menos les gusta que los tomemos de la mano. Ellos quieren aventurarse a encontrar su propio camino, sea positivo o sea negativo. Lo que tenemos que tener claro en nuestra mente es que cada uno escoge lo que quiere ser y hacer. Y si se equivocó, hay siempre la oportunidad, esa segunda oportunidad que me permite volver a mis inicios y empezar nuevamente. Muchos ejemplos hay en la vida de personas que fracasaron y luego se levantaron y fueron célebres. Entonces, uno dice, esto es fácil, para unos es fácil, para otros es muy difícil, más aún cuando media el sentimiento, la paternidad o la maternidad. Es difícil. Pero por sobre todo eso está el bienestar de las personas, está el bienestar mío, perdón que seamos egoístas, pero si yo quiero poder controlar cualquier situación, debo empezar por preocuparme de mí primero para yo generar el cambio. Y el cambio es esa autoridad que debemos tener como padres, por ejemplo, para corregir a nuestros hijos. Y no importa la edad que tengan, eso es lo de menos. Porque yo puedo corregir, no como cuando era chico, pero cuando es grande, puedo corregir con el ejemplo. Puedo corregir con amor. Y a ratos debo corregir en forma drástica, porque se lo merecen.
Se lo merecen porque nosotros no merecemos ser felices. Y la felicidad está en nuestro interior y la tenemos que buscar y atesorar. No vale la pena vivir la vida amargado. No vale la pena estar tristes. ¿Cómo dejarnos invadir de la depresión si tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que nos hacen felices? ¿Por qué no nos anclamos en las cosas que nos hacen felices y eliminamos la depresión? También me decían que la depresión a veces depende de la alimentación. A veces comemos demasiado pesado y esto también produce ciertos estragos de depresión en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar nuestra salud. Los excesos siempre terminarán siendo un problema muy fuerte para nosotros. Tenemos que buscar esa sensación de felicidad, que es la que hemos disfrutado tanto, la felicidad. Porque cada día tenemos algo por qué estar felices. Lo que pasa es que lo estamos tratando de tapar el sol con un dedo cuando nos dedicamos a ver las cosas malas. Eliminemos las cosas malas de nuestra vida. Eliminemos las malas noticias. Eliminemos de nosotros las personas que hoy se las llama tóxicas. Eliminemos de nosotros las malas costumbres. Y ¿por qué no? Cada día inventemos algo que hacer. ¿Cómo se logra? Simplemente generando las cosas con mi propia voluntad. Es decir, eliminar las rutinas hace que uno pueda salir mejor adelante con todo lo que tiene que ser. ¿En qué nivel estoy yo de depresión? Muchas veces no lo sé, pero tengo que poder generar esa idea de que si yo estoy viviendo una depresión, ¿a dónde me puede llevar? Y cuando me doy cuenta a tiempo, ¿cómo puedo cambiar? Simplemente cambie lo negativo por lo positivo. Y a veces dice uno, pero ¿cómo? Si todo lo que sucede alrededor es malo. Sí, pero tú tienes una vida que no tienes por qué vivir de lo que viven los demás. Tú tienes que generar directamente en ti lo que sientes, lo que has sentido y la misión para la cual Dios te puso en este mundo. ¿Te has puesto a pensar por qué Dios me puso aquí? Fue una voluntad de mis padres, sí, pero y una vez que ya estoy aquí, es mi voluntad. Ahora yo soy el dueño de lo que tengo que hacer. Ya no puedo seguir pegado a cosas que ya no van conmigo, porque incluso les digo, el cambio generacional, el cambio de tecnología, no existía antes, hoy existe. Hoy los chicos son mucho más abiertos a la comunicación. Hoy los chicos tutean a sus padres. En la época nuestra eso no se podía tutear al padre, porque el factor respeto era tratarlo de usted. Entonces, han cambiado todas las modalidades de comunicación. Ahora te dan el pésame por chat, o te felicitan por tu cumpleaños por chat. Antes, en principio, te iban y daban un abrazo. Hoy, un chat. Y los regalos también te los mandan por chat. Un gift card. ¿Ya? Entonces, estamos perdiendo esa posición de mirar y sentir que estamos frente a la otra persona. Ese intercambio de amistad, ese intercambio de darse un buen apretón de mano, darse un abrazo, sentirse que nos conocemos hace tanto tiempo y que vale la pena que nos veamos bien, que nos veamos y nos disfrutemos unos de otros. Pero no, nos quedamos enconchados, nos quedamos en el problema. Y además empezamos a deteriorarnos, porque la inacción produce ese desgaste de perder el contacto y perder algo que me merezco, que se llama felicidad. Son tantas cosas negativas que tengo dentro de mí que ya la felicidad no tiene espacio. Y debemos y tenemos que ser felices. Encontrar esa felicidad. Cuando tenemos hijos pequeños, la mejor educación que le puedo dar es
darle yo ese sentimiento de amor. Y con ese sentimiento de amor, enseñarle a que vea siempre el lado positivo de la vida. Que van a haber nubarrones, saque el paraguas, por si acaso llueva. Y si tiene paraguas, no se va a mojar. Pero ¿dónde está? En la decisión que yo tengo que tomar. Nadie toma decisiones por mí. Yo tomo las decisiones más importantes de mi vida. Que otros pobres están así, deja que los que estén así. Cada uno es dueño de su vida. Cada uno es dueño de las capacidades que tiene. El problema es que a veces saco todas las capacidades y las guardo en un cajón porque prefiero seguir sufriendo por todo lo que sucede alrededor. Empieza a sacar las capacidades. ¿Qué es lo que antes me divertía a mí? Hablaba con una persona mayor en estos días, el domingo, y me decía cómo a mí me gustaba y disfrutaba de un programa que se llamaba La Tremenda Corte. Y ya no lo pasan en televisión. Entonces yo le decía a esta persona, una persona que tiene 90 años, en el celular mío le puse en YouTube La Tremenda Corte. Entonces me decía, no sabía que existía esto. Claro, es otra época, ¿ya? Pero si él tiene un teléfono, pero claro, el teléfono lo usa solamente para hablar. Entonces le puse el YouTube y le dije, aquí puedes ver todo lo que quieras en La Tremenda Corte. Hablé con él ayer en la tarde y me decía, me he visto varias horas del programa y estoy feliz. He vuelto a sonreír. ¿Qué tan sencillo? A veces lo que no conozco existe y yo no me preocupo de conocerlo. Sáquela del cajón las actitudes y aptitudes que usted tiene y viva su vida, porque hay una cosa que es real. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Hablábamos hace poco, el día viernes pasado, en el programa de los viernes, El Pescador de Hombres, de los evangelios apocalípticos. Y escuché un concepto muy interesante de un sacerdote bastante mayor, que decía, el apocalipsis no es el fin del mundo. El apocalipsis implica que es la esperanza y la espera por un mundo mejor. Grata impresión. Hay que tener claro que la depresión no existe. Lo que pasa es que está de moda y está en la cabeza de todos. Todos son más importantes mientras más depresivos sean. Hay muchas cosas por las que tenemos que disfrutar la vida. Olvidémonos de eso. Seamos más activos en aquellas cosas que más amamos. No dejemos que otros piensen lo que nosotros no sentimos. No inventemos enfermedades que no tenemos. Esa automedicina que tenemos, que todo el mundo nos dice, oye, esta pastillita me cayó bien. Y vamos a tomar esa pastillita, puede ser contraproducente para tu salud, porque no todos los organismos son iguales. Tenemos que llevar cruces. Jesús llevó su cruz para subir al Calvario. Y a nosotros nos toca también cargar una cruz. Pues carguémosla con entusiasmo, porque lo único que sabemos es que tenemos que cargarla hoy, porque mañana no sabemos qué pueda pasar. Disfrutemos intensamente el día de hoy. Hagamos de este día un día especial, no necesariamente el día de nuestro cumpleaños, no, es un día especial. ¿Por qué? Porque hoy amanecimos, porque hoy Dios nos dio una oportunidad más de vida. Hoy podemos ver, escuchar, ver a nuestros hijos, ver a nuestros padres, hablar por teléfono con ellos si es que están lejos. Y hoy podemos proponernos que los que están con nosotros sean felices. Porque si yo quiero ser feliz, puedo hacer que todos sean felices. Simplemente es cuestión de no quedarme
en el pantano de lo negativo que no me deja salir. Tengo que demostrar felicidad. Es como cuando uno se viste de luto, está de negro todo el día. Y cuando uno empieza a quitarse el luto y empieza a ponerse blanco, gris, y después empiezan los colores de azules, las de pasteles y todo lo demás, uno ve, el negro muchas veces a uno lo deprime, el blanco lo alegra. Entonces tengo que vestirme de acuerdo a cómo yo me sienta. Tiene que ver, dicen los psicólogos que hay mucho de influencia en tu forma de vestir, en los colores que tú usas. La vida es bella. Aprende a disfrutar los pequeños placeres del día a día. ¿Cuáles son esos placeres del día a día? Primero, saber que estoy despierto. Segundo, si hago mi oración todos los días a Dios para que a todos los míos les vaya bien. Tercero, como lo que me gusta. Vienen momentos negativos porque tengo que tal o cual situación particular. ¿Cómo la puedo ver desde hoy? Esas cosas que son negativas, ¿cómo las puedo ver positivas? ¿Cómo puedo darle el matiz positivo? Recordemos, la vida es bella. Hoy estamos vivos, pero no necesariamente estamos vivos para sufrir, porque eso lo debemos evitar. Si tu problema es de actitud, sonríete, deja la pereza, piensa en positivo, deja de preocuparte de tantas cosas que no dependen de ti. Entonces vas a empezar a sonreír y la gente te dirá, ¿y por qué estás tan sonreído? ¿Sabes por qué? Porque yo veo las cosas de una manera distinta. Hagámonos la idea de que la felicidad de todos depende de mí. Si yo soy feliz, todos son felices. Si hablo las cosas claras como tienen que ser, por más dura situación que esté viviendo, si la hablo claras las cosas, si digo lo que tiene que ser, si impongo mi carácter, lo impongo si soy padre, soy madre y tengo hijos, mis hijos tienen que hacer lo que yo diga, porque ese principio de autoridad no es negociable. O cambias o chao, no queda otra. Hazte esa idea de que tú puedes controlar todo tu mundo, tu ecosistema, que es tu hogar. Hazte la idea de que lo puedes lograr, porque al final, cuando lo hagas, ya no será solo una idea, sino que será una realidad. Ese yo debería no existe. Cámbialo por el yo debo. Me gustaría no existe. Cámbialo por el me gusta. El sería no soy. O sea, si hablo con propiedad, manifiesto cuál es mi estado anímico. Tú no eres lo que la gente piensa de ti, tú eres lo que tú decides ser. Es bueno pensar que uno es capaz de hacer muchas cosas, si es del caso hasta volar con nuestra imaginación a donde queremos llegar, a donde nuestras metas nos indican que podemos ir. Es como debemos tomar las cosas, con mucha alegría, con pasión, con fervor, con fuerza. No dejemos escapar la felicidad de nuestras manos. La tenemos aquí en este puño. No dejemos que se nos vaya. No dejemos que las cosas negativas nos quiten esa razón de vivir que tenemos. El pasado ya no existe. Lo que existe es el hoy. Mañana tampoco existe. Lo que logre hoy, entonces, será mejor. Y si llego mañana y hoy tuve un buen trabajo, una buena actitud, mañana va a ser mejor que hoy.
si es que existe el mañana. Tenemos alternativas. Las alternativas son las nuestras. Nosotros nos ponemos los límites a donde queremos llegar. Nosotros sabemos qué es necesario y qué no es necesario para nosotros. Cuando hablábamos la semana pasada de la adicción, quienes sufren más la adicción son los coadictos, quienes habitan alrededor. Son los que más sufren, porque están pendientes. Tenemos alternativas. Las alternativas son las nuestras. Nosotros nos ponemos los límites a donde queremos llegar. Nosotros sabemos qué es necesario y qué no es necesario para nosotros. Cuando hablábamos la semana pasada de la adicción, quienes sufren más la adicción son los coadictos, quienes habitan alrededor. Son los que más sufren, porque están pendientes de todo lo que pase con el adicto o con la adicta. ¿Y dónde está nuestra vida? ¿El adicto se preocupa por mí o se está preocupando egoístamente solo por él? La decisión de él o de ella está en ellos. Porque yo no me puedo meter en su cabeza y en su cerebro que cambien la actitud. No. Lo que yo tengo que cambiar es mi actitud frente al problema. Y probablemente si cambio mi actitud frente al problema, hablando las cosas con propiedad, ejerciendo la autoridad que tengo, entonces se me respetará. Hay muchas cosas que dejamos pasar y que el tiempo se encarga o de reprimirnos, machacarnos o de traernos felicidad. Nosotros no debemos tomar antidepresivos porque no nos deprimimos, porque no es una enfermedad. La generamos nosotros mismos. Y el tomar antidepresivos nos está dañando probablemente algún otro tipo de cosas. Tú tienes la alternativa de encontrar lo que tú quieres. Y para ello tienes que arrimarte a los fuertes y no a los débiles. Porque los débiles te arrastrarán. Los fuertes te llenarán de ese poder que se necesita. Claro, uno puede preguntar, ¿y por qué no lo hice antes? ¿Por qué perdí tanto tiempo? Bueno, Dios hace las cosas y sus tiempos son perfectos. Hoy no te arrepientas porque el pasado ya no existe. Existe solo el presente. Y si quieres cambiar lo que tienes que cambiar o transformar lo que tienes que transformar, empieza hoy. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Empieza hoy. Ojalá que lo que empieces hoy pudieras terminarlo hoy día mismo. Sería un éxito. Ojalá se pueda llegar. Pero si no, en el intento de hacerlo, ya uno gana mucho. Uno gana una fuerza y un poder interesantísimo, increíble, que nos puede permitir a nosotros llegar al cielo. Me refiero a tocar el cielo con nuestras manos. ¿De quién depende? Vas a llegar a la conclusión que solamente depende de ti, de nadie más. Que tú eres el eje de toda situación y lo que te queda es superarte y demostrar a los demás que lo lograste. Pero principalmente demostrarte a ti mismo que lo has logrado. ¿Y eso cómo lo vas a sentir? En ese bienestar de tranquilidad, de sosiego, de estar mirando las cosas desde su punto de vista positivo. Elimina lo negativo, descártalo de tu mente y solamente enfócate en lo bueno que puede haber. Lo malo está para los que quieran amargarse la vida. Lo bueno está para los que queremos ver la vida maravillosa que tenemos hoy, este milagro que Dios nos ha dado. ¿Y eso de quién depende?
exclusivamente de cada uno de nosotros. Cuéntate a ti mismo lo que estás sintiendo. Cuéntate a ti lo que quieres ser y lo que quieres llegar pronto para poder tener. No te pierdas en el camino, porque el camino no es fácil, el camino es difícil y siempre vas a resbalarte. Pero lo importante está en levantarse nuevamente. Levantarse si caes nuevamente. Jesús cayó 3 veces. Nosotros podemos ponernos límites de 3 para caer, levantarnos. O 10, o 15, o 20, depende de cada uno. Vale la pena sentir lo que uno siente cuando es feliz. Aunque es efímero y dura muy poco tiempo, pero es interesantísimo el recuerdo ese de por qué soy feliz y cómo me revela. No estás solo, tú estás con Dios y estás tú contigo mismo, con todas tus potencialidades, con todas tus fortalezas, logrando el objetivo de dejar ese negativismo aparte, afuera. No depende más que de ti, solo tú lo decides. Reconoce que existe el dolor, sí existe el dolor, pero tú decidiste que el dolor lo puedas convertir en gusto, en placer. Existe también la depresión, sí, pero yo no estoy deprimido, yo decidí no estar ahí, he decidido que eso queda afuera. Hazte las preguntas, ¿qué quiero hacer? ¿Con quién quiero hablar? ¿Qué quisiera que alguien me explique? ¿Qué dudas tengo sobre tal o cual situación? Demuestra que te estás escuchando a ti mismo, no a gritos, sino simplemente dialogando. No te apresures, porque este camino no es fácil, es un camino poco a poco se va llegando. Sé sincero contigo mismo y destaca en ti lo que más te gusta. Subráyalo, anótalo y ojalá cada día puedas vivir una de estas características positivas. Por ejemplo, hoy día voy a sonreír y voy a sonreír. Tampoco es que me voy a pasar sonriendo todo el día, no, voy a sonreír, por ejemplo, ante las cosas malas que sucedan. Yo voy a sonreír. ¿Por qué? Porque yo las voy a sentir de una manera distinta. A veces no cometas excesos, porque también el exceso de confianza nos puede hacer daño. Tampoco de ser desconfiado, sino poder analizar las diferentes cosas. Date permisos para, por ejemplo, comer o degustar algo que tú dices me puede hacer daño, o hace mucho tiempo que no me he comido, por decir, un helado. Hazlo hoy día. Algo que nunca que hace tiempo no hayas hecho. Hazlo hoy. Hoy es el día. Si tienes una situación difícil, no entres en pánico. Acuérdate que tú tienes el poder. El poder es tuyo para lograr salir y caminar hacia adelante. Porque si lo logras una vez, lo harás siempre. Puedes caer, como te digo, pero levántate nuevamente. Y siempre tienes que vivir preparado. ¿Preparado para qué? Yo le digo a mucha gente que en algún momento Dios me llamará. Y he decidido tener mi maleta lista para cuando Él me llame. Entonces, de esa manera, ya no me preocupo. Tengo la visa de salida. Porque estoy consciente de que el fin de todo ser humano es la muerte. Hay muchos que le tienen pánico a la muerte. Pero es lo único verdadero, es lo único que va a pasar, que sabemos que va a pasar. La maravilla es que no sabemos cuándo es. Nos va a coger de sorpresa y nos va a coger maravillosamente bien. Pero tenemos que estar listos en nuestra conciencia, eh, estar en paz con Dios, bien confesados, para disfrutar la vida eterna. Pero mientras llegue ese momento, ¿cómo puedo disfrutar el momento de hoy? Créame, transformarse es posible. Es muy posible. ¿Por qué?
porque tengo la capacidad de aprender. Y hay muchas cosas que pese a la edad que tengo, aprendo todos los días. La mejor terapia es la que me puedo dar yo a mí mismo, porque es lo que puedo sentir e ir adelante. Yo me conozco qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Ubiquémonos en nuestra historia personal, desde que nacimos hasta la edad que tenemos. Activemos nuestra memoria de las cosas muy bonitas que pasamos. Creemos y escribamos nuestra autobiografía. Si quieres saber quién eres, tienes que analizar toda tu vida para saber quién eres y después decir yo soy fulano, sutano. No un número de cédula, no un nombre, sino cómo me describo a mí en mi integridad, en mi interior. Desarrollemos todos los talentos naturales que tenemos, porque los tenemos y muchas veces están ahí. Hagamos nuestra propia terapia física y psíquica. La terapia psíquica es sanear y sacar lo negativo que tengo adentro. Y eso lo tengo que hacer de una manera con papel y lápiz para escribirlo y decir qué siento en realidad, porque muchas veces los sentimientos de dolor, de pena, de angustia, no los desmenuzamos. Cuando uno desmenuza el problema, puede encontrar la solución. Hagamos el ejercicio. Atrevámonos a conocernos a nosotros mismos. Busquemos en esa maravilla. No vinimos al mundo simplemente para sufrir. Vinimos al mundo para cumplir una misión. ¿Cuál es la misión que tenemos? Eso es lo difícil de encontrar. En todo caso, somos capaces de reaccionar y la reacción está al lado nuestro. Todo depende de nosotros. Es importante ser consciente y que no podemos tapar el sol con un solo dedo. Tenemos la obligación de sentir y vivir nuestra vida con todo lo positivo y negativo que tengamos. Además, les doy una noticia, es la única que tenemos. Depende de nosotros cómo la queremos tener. ¿Queremos vivir amargados o queremos vivir alegres? ¿Queremos martirizarnos, ser sufridores o vivir una vida feliz? Todo depende de nosotros. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Que Dios los bendiga a todos y, si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Muchas bendiciones.